Ven, me dice que no puede acceder, pero bueno, yo ya eso lo soluciono. Listo. Qué raro. Bueno, les reitero entonces la bienvenida con la excusa de haberme equivocado de salón. Eso me ha pasado también en los salones físicos de la facultad y bueno, así somos. Gracias por reírse y no enojarse. Bueno, Ver, chicos, recuerda entonces la grabación. cambio con... No sé si acá estás grabando también. Sí, aquí inicié la grabación. Listo. Entonces, cuando ustedes ingresan al curso en el Teams, el equipo, me voy a pasar de equipo aquí, que es este. El curso es Música Generativa e Inteligencia Artificial, al que vamos a dedicar este seminario. Como les decía, en la parte de calendario está la programación clase a clase, solo que está correcto, está la preparación clase a clase con los horarios correctos. El equivocado fui yo. Muy bien. Entonces, este espacio de calendario es importante para que se conecten al enlace de cada clase. Cuando ustedes encuentran la clase en la semana correspondiente, vienen acá y le dicen unirse al enlace correspondiente. Eso va a garantizar que cada una de las grabaciones quede nombrada con la temática de la clase. Si ustedes observan acá, está clase 1, introducción al curso, clase 2, fundamentos históricos de la música algorítmica, clase 3, conceptos y técnicas, etcétera. Está todo el temario desarrollado clase a clase. Muy bien, eso para garantizar que estas 16 semanas nos van a alcanzar para lo que queremos. El otro espacio que es importante aquí que reconozcamos es el espacio de las tareas. Aquí todavía no están asignadas las tareas, pero las vamos a tener asignadas para la próxima semana. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es un sistema que genere música eh, generativa y que esté entrenado y sea de nosotros en todas sus características y sus capacidades. Y con ese sistema vamos a producir una obra. Lo que vamos a recoger como tareas durante todo el semestre, pues son el plan de composición, los avances y esa obra terminada, de la cual al final vamos a hacer una socialización. Esa socialización va a ser no sincrónica, es decir, la vamos a subir a un foro cada una de las obras con un pequeño video y vamos a comentar y a interactuar con esa publicación para poder cumplir con las clases en asuntos de clase y la socialización no robársela a ese espacio de clases. El otro elemento que quiero que reconozcan aquí es este que dice trabajo de clase. Acá aparece un modulito que dice generalidades y aquí hay publicadas 4 cosas. En primer lugar, el programa del curso, que enseguida lo revisamos. En segundo lugar, el enlace al grupo de WhatsApp. Es importante que todos estén en ese grupo de WhatsApp. Ahí tienes el enlace, Simón, para que te unas, por favor, también. Y todos los que no estén unidos. La idea del grupo de WhatsApp es muchas cosas, es avisarnos asuntos logísticos relacionados con la clase, pero también compartir materiales, cosas que nos interesan, dudas respecto a la clase, es decir, crear una interlocución de la clase que se prolongue más allá de la clase. El enlace que sigue es la bibliografía. Esta bibliografía está compartida como un grupo de Zotero. Aquí están los elementos básicos, bibliográficos y de otro tipo de materiales que vamos a estar utilizando en el curso. Y el núcleo de todo lo que tenemos acá es este último enlace, que es el curso en Moodle. Yo quise poner estos cursos míos este semestre en un espacio personal de Moodle, pues la razón es muy simple, la universidad decidió disminuir los espacios de almacenamiento que todos tenemos en las plataformas de la universidad y entonces toca a uno asumir con sus propios recursos para poder tener control de los materiales con los que está trabajando. Cuando ustedes ingresan a este espacio de Moodle, se van a encontrar varias cosas. En primer lugar, un cartel de avisos que eventualmente vamos a utilizar para algunos tipos de avisos. En segundo lugar, unos recursos que enseguida conversamos sobre ellos. Y en tercer lugar, cada una de las unidades temáticas del curso con su subtemario
y con materiales que no están habilitados en este momento, pero que se van a ir habilitando a medida que vayamos avanzando en el curso. Bien, cuando nosotros hablamos de música generativa, vamos a empezar a hacer una descripción así muy rápida, muy panorámica de lo que queremos hacer en este curso. Estamos hablando, dicho de una manera muy coloquial, de música que se hace sola, es decir, de poner algo a que haga música. Y entonces quiero ser así de amplio para decirles que no solamente estamos hablando de inteligencia artificial y que no solamente estamos hablando de computadoras o música por computadora, que no solamente estamos hablando de música electroacústica y que quizás podemos estar hablando de dispositivos mecánicos para hacer música, como autómatas, esculturas cinéticas con sonido y cosas por el estilo. Allí también estamos hablando de música generativa e inclusive como música aleatoria o partituras de instrucciones o cosas por el estilo basadas en personas. Y podríamos decir que también en otro tipo de entidades biológicas para que también aparezca ese elemento muy importante de lo interespecie. Y entonces, dicho de la manera como lo planteaba Cage, que de alguna manera lo podemos contar como precursor en una obra de texto que él tiene que se llama Silence, decía, genero un pequeño destino en miniatura y pongo ese destino a funcionar. Piénselo desde cualquiera de las perspectivas que les he dicho hasta ahora. Ese destino en miniatura puede ser algo que trabaje con probabilidades y que simplemente esté decidiendo con probabilidades, tirando un dado para decidir cuál es la nota que sigue y el ritmo y el timbre y la densidad o lo que sea que sigue. Puede sofisticarse más hasta ser un sistema de inteligencia artificial. Puede sofisticarse, por otro lado, hasta ser un sistema mecánico como una escultura cinética o como un autómata mecánico, porque también podríamos estar hablando de autómatas mediados por electrónica y por inteligencia artificial, es decir, robots. Pero también estamos hablando de lo mismo cuando yo genero una partitura como In C de Terry Riley, por ejemplo, que de alguna manera podríamos considerar música generativa, donde se plantean unas reglas de juego y se pone unos agentes, que en este caso son músicos, a que decidan con esas reglas de juego y construyan un performance a partir de esas instrucciones. O partituras de instrucciones de esas que hacía Stockhausen, donde planteaba, hagan esto. Y los músicos aportaban de su cosecha. Aquí quiero citar a Daniel también, que Daniel tiene unos trabajos muy interesantes basados en partituras de instrucciones. Muy bien, vamos a dividir el proceso del curso en estas unidades que estamos viendo allí. Se los voy a mostrar aquí desde el temario porque está más resumido y porque no quiero centrarme en este momento en esa forma de expresarlo a partir de objetivos y cosas más formales, sino conversarles un poco para generar como ese contexto panorámico del curso. La primera unidad es fundamentos e historia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de música generativa? Entonces vamos a hacer aquí una introducción a esa música generativa y a la inteligencia artificial en la composición, aunque no es solo inteligencia artificial de lo que vamos a hablar, sí va a ser un centro importante en lo que vamos a construir este semestre. En segundo lugar, una historia de la música algorítmica y generativa. Cuando hablamos de algoritmos, para que esa palabra ha sido muy maltratada últimamente porque lo utilizan para todo, básicamente estamos refiriéndonos a unos conjuntos ordenados y finitos de instrucciones. Por ejemplo, el algoritmo para cambiar la llanta de un carro. Y si ustedes, yo les pido que escriban el algoritmo para cambiar la llanta de un carro, seguramente todos van a escribir algo parecido. Darse cuenta que la llanta está chuzada, bajarse, poner las señales, poner el gato, aflojar los pernos, etcétera, etcétera. Y la salida del algoritmo es cuando voy al montallantas a que me reparen la llanta y me la cambien por el repuesto y terminó la situación. Un conjunto de instrucciones finito que tiene unos datos de entrada o una situación de entrada y unos datos o una situación de salida. Entonces la música algorítmica es la música que hacemos a partir de algoritmos. Ahí podrían salir unas preguntas súper interesantes, inclusive amenas para conversar. Por ejemplo, si una partitura convencional podría ser vista como un algoritmo.
¿Y ustedes qué creen? Que sí, de hecho me gusta enseñarla de esa manera. Cuando yo le digo a mis alumnos, Perdóname un les segundito, vas, Luis. De los servicios. La factura de los servicios. Espérate un momentico. Te dice la Adriana por WhatsApp, por favor. Luis, discúlpame un momentico, que es que tengo una fuga de gas y vinieron a que arreglarla en el momento más inoportuno. Ahora sí, ¿crees que sí? ¿Por qué? Perdón. Cuando yo le enseño a mis alumnos la notación musical, empiezo con un ejercicio que es el de asar una arepa. ¿Cómo asar una arepa? Entonces se lo enseño en 8 pasos. Entonces le digo, bueno, ponemos la paila, es un tiempo, en el otro tiempo ponemos la arepa, luego la volteamos, un tiempo de espera, eh, y así, hasta que llega, bueno, y hago todo el proceso, y luego le relaciono eso con las figuras en la que hay un momento, hay un pulso en el que hace sonido, otro pulso en el que hace silencio, otro pulso en el que hace sonido, un pulso que divides. Entonces, como seguir unas instrucciones finitas. Entonces, para mí es también como la Ajá. partitura convencional, una especie de algoritmo. Y sí. Luis, me encanta esa metáfora de la arepa, porque nos pone en una situación interesante y es ver la partitura como un algoritmo puesto en el tiempo, como un conjunto de instrucciones sobre qué hay que hacer en cada momento del tiempo. Y son algoritmos que tienen algún nivel de aporte del que está interpretando. Por ejemplo, dice do, pero no siempre dice ese do cómo hay que tocarlo, con qué tipo de ataque, con qué tipo de dinámica, con qué tipo de técnica, etcétera. Pero sí me está diciendo qué voy a hacer de principio al final. Sí, es naturalmente algorítmica, como muchas otras cosas que hacemos en música. O sea que podríamos hablar de una historia de la música algorítmica como una historia de la música. Sin embargo, por allá en el siglo XVIII empezaron a aparecer dos cosas particulares muy interesantes, que son el afán por los autómatas, una cosa que vería un poquito también copiada de los chinos y de los viajes de Marco Polo por la China, ese interés por construir muñequitos mecánicos que fueran capaces de hacer cosas, como por ejemplo dibujar. Ustedes ven un autómata muy lindo que dibuja en una película que se llama Hugo. Esos autómatas como formas de producir música son una posibilidad interesante. Pero también los compositores del clasicismo, muchos de ellos, entre ellos podríamos citar a Mozart, se les ocurre hacer juegos algorítmicos para generar música, por ejemplo, a partir de dados. Y Mozart construye un sistema basado en unas instrucciones, unos fragmenticos de música escrita y unos dados donde la persona está tirando los dados y a través de tirar los dados está generando combinaciones de esos fragmentos. Con lo cual, lo interesante de todo no es que está apareciendo música siempre nueva, entre comillas, y vamos a volver a eso a lo largo del curso, sino que esa música nueva está librando a los compositores, según lo dicen muchos de los compositores del siglo XVIII, que además de su forma de hacer música con métodos de estos, escribieron pequeños textos, les voy a mostrar en la próxima clase uno de ellos, donde dicen los músicos compositores se van a poder ocupar de música trascendental, importante para la historia de la música, y los aficionados van a poder hacer su propia música. Si ustedes ven herramientas como las que están surgiendo hoy, como Suno, como Udio y todas estas que vemos por allí, vienen con la misma idea, que los productores de contenido y los aficionados se empoderen para que puedan hacer su propia música. Ahora, ¿eso cómo nos afecta a los compositores? De muchas maneras, buenas, regulares y malas, ahí hay mucha tela que cortar. Entonces nos vamos a dedicar a hacer un seguimiento rápido desde esa época, desde los autómatas y los sistemas de composición algorítmica del siglo XVIII hasta los sistemas que están saliendo hoy. Y cuando digo hoy, es una carrera impresionante y apasionante por uno estar actualizado, porque cada día que pasa aparecen cosas nuevas y cada vez son más interesantes y más potentes. Esta unidad termina con un panorama de la inteligencia artificial en música en América Latina. ¿Qué se está haciendo desde América Latina en estos temas que tienen que ver
con música e inteligencia artificial. No solo desde la perspectiva de lo creativo, porque yo puedo utilizar inteligencia artificial para generar música, pero también la puedo hacer para generar patches de sintetizadores o para generar síntesis de algún tipo. También la puedo utilizar para hacer análisis musicológico. También la puedo utilizar para hacer, por ejemplo, sistemas de recomendaciones. Cuando Spotify le dice a uno, a usted le debe gustar esta canción porque le gustó esta otra, estamos trabajando con algoritmos de inteligencia artificial que nos afectan, que están ahí y de los que tenemos que tener no solo una postura, sino un conocimiento de cómo funciona. La segunda unidad nos vamos a ocupar de conceptos y técnicas de inteligencia artificial en música. Aquí entramos un poco más en materia para hablar de varias cosas. El primer tema es aprendizaje automático y redes neuronales en música. Resulta que la inteligencia artificial no es una cosa nueva. ¿Ustedes desde qué época han venido hablando o escuchando que la gente habla de música y de inteligencia artificial? Profe, desde ¿Cuál es siempre. la primera referencia que tienen por ahí? Desde siempre. ¿Por qué decís que desde siempre? O bueno, no desde siempre, pero al menos como primera referencia yo diría que mm, los cuentos de ciencia ficción, por ejemplo, de este inglés H.G. Wells, que él también relataba como computadoras súper avanzadas que pueden hacer cálculos rápidos y tener un flujo de información mucho más constante, y eso ya del siglo XIX. Ujú. Bueno, muchas gracias por ese aporte porque podemos decir que el cuento de la inteligencia artificial viene siendo narrado desde la literatura desde hace un buen rato. Inclusive si piensan en una novela de Julio Verne que se llama París en el siglo XX, hay referencias a ese tipo de cosas en esa novela. Pero además, desde los 50 se viene hablando de la idea de lograr que los computadores realicen tareas inteligentes humanas y se viene hablando de inteligencia artificial. Ahora, eso tenía una característica especial. En los 50 se hablaba, por ejemplo, de algo que se llaman sistemas expertos. Y los sistemas expertos eran sistemas que se tenían que programar, un programador que conocía el problema que iba a seguir el sistema experto, se sentaba a programarlo. Eran sistemas, por ejemplo, basados en reglas. Imagínense un sistema experto para hacer melodías. ¿Qué le pondrían a ese sistema experto para hacer melodías? Un conjunto de reglas sobre cómo se hacen las melodías. Escojo una nota y a partir de esa nota mire cuáles son los saltos que puede dar, mire que se puede repetir la nota pero no demasiadas veces, que es mejor preferir ciertos intervalos que otros tipos de intervalos, que debe haber una coherencia en lo que sube y en lo que baja. Es decir, un programador se sentaba a construir el sistema experto. Y allí tenemos, por ahí en los 80, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial como los de un compositor que se llama David Coop, que hacía música en el estilo de Vivaldi, Bach, Beethoven, con sistemas expertos basados en reglas o con sistemas de reglas. ¿Cuál es la maravilla que tenemos hoy? Que ya no hay que programar las computadoras, que las computadoras pueden tener algo que se llama aprendizaje automático. Es decir, pueden aprender mediante ejemplos. Que yo hoy le puedo decir a una computadora, necesito que aprendas a diferenciar fotos de gatos y de perros. En otra época le hubiera tenido que decir qué características tiene una foto de un gato, cuáles son las medidas típicas de la cara, qué cosas hay en la cara, cómo son los pelos, qué colores me voy a encontrar. Ahora no, ahora es por ejemplo, simplemente le digo, mira, aquí tengo 10.000 fotos etiquetadas de gatos y de perros, para que usted las estudie y usted aprenda a diferenciar cómo es un gato y cómo es un perro. Google tiene un sistema para armonizar corales que está basado en eso. Y básicamente se entrenó usando los corales de Bach, una colección de corales, y se le dijo, vea, estos son los corales, aprende a armonizar así. Imagínense que si uno tuviera tiempo, podría aprender exactamente de la misma manera música. Muchos aficionados hacen algo así, empiezan a aprenderse el repertorio, el que va apareciendo, el que les va gustando y más o menos llegan a cierto nivel. Pero cuando tenemos una universidad de por medio, la universidad organiza ese aprendizaje, pero es aprendizaje del sujeto.
Lo mismo sucede con el aprendizaje automático, son los computadores los que aprenden. Y para que eso suceda, se trabaja con algo que se llama redes neuronales artificiales. Las redes neuronales son un modelo bioinspirado. Quiero decir con bioinspirado que está inspirado en algo de la biología, concretamente en los procesos de las neuronas, la transmisión de datos, el almacenamiento de datos en las neuronas y las sinapsis o las conexiones que se hacen entre las neuronas. Una red neuronal es una red de unas funciones matemáticas que se llaman neuronas, que cada una lo único que puede hacer es recibir un dato de entrada y producir un dato de salida, que cuando uno les dice aprendan a hacer algo, por ejemplo, distinguir gatos y perros, esa red neuronal empieza a balancear lo que hace cada una de esas neuronas y a reconectarse y a aprender del asunto hasta que llega un momento en que él dice, ya estoy entrenada, miremos a ver, muéstrame un perro, ah, ese es un gato, muéstrame otra foto, ese es un perro, y puede que logre adivinar 50% de las veces. Entonces, ¿qué hace uno? Reentrenamiento, más datos, hasta que llega al punto en que el sistema es confiable y es capaz de distinguir 100% o 99,9% los gatos de los perros. Entonces, el primer tema allí es aprendizaje automático y redes neuronales en música. El segundo tema es la introducción a una técnica específica de redes neuronales que se llaman los transformers. Hoy hay muchas técnicas, aparece una cada día, pero los transformers tienen un potencial interesante para lo práctico que vamos a hacer en estas clases que vamos a tener durante este semestre. Además, en los transformers están basados muchas de esas herramientas de inteligencia artificial que estamos utilizando actualmente. Disculpen un segundito. Entonces, los transformers, una inteligencia artificial construida con transformers me permite generar algo parecido a Suno o a Udio. Ay, Dios mío. Muchachos, qué pena. Como ese es un asunto de una fuga de gas, les necesito pedirles 2 minuticos. Regálenme 2 minuticos y conversen entre ustedes sobre este asunto en lo que vamos para que enseguida me cuenten que conversaron. 2 minutos. Buenas, buenos días. Buen día. ¿Qué Qué dicen, loco, pues? qué loco todo ¿Qué, eso, ¿no? Santiago, cuando qué, llegó, qué parte? es más, ¿quiénes hay en este curso? Pues a ver, revisemos. Está Carlos, Busquiano, Emma, Ortega, El profe Simón Canaveral, está Juan tratando de hablar, Felipe. que no se escucha. No, estoy escribiendo un chiste Ah. malo en el chat. Ah, listo. ¿Quién es Mateo López? Es nuevo. Es nuevo. Tiene, Ah, tiene que ser nuevo, preséntese, ¿no? preséntese, preséntese, diga algo, hermano. Ese era nuevo. No, Yo Mateo no creo. es de composición, Mateo nos está acompañando de otra área. Ah, ok. Ah, qué bueno. Mateo López. ¿Y qué? Entonces, bienvenido Que se también, Mateo. presente, que se presente. Bueno, muchachos. Algo que haya salido de mi ausencia. Mm, el Bueno, la chiste de ventaja Simón es que no. y el doodle ¿Y cuál de fue? Johan ¿Y Sebastián Bach. y cuál fue Ah, sí, ¿cuál fue el chiste, Simón? Que las fugas de Bach son complejas, pero no tanto como las fugas de gas. Dios mío. Bueno, afortunadamente parece que nos vamos a poder seguir dedicando a las fugas de Bach y que el profesor lo explotó, porque sería muy terrible que eso pasara. Bueno, chicos,
Muy bien, discúlpeme, ya no va a pasar más esta situación. Entonces, los transformers son una técnica en la que se basan muchas de las aproximaciones que se están haciendo ahora. Y vamos a mirar dos tipos de sistemas de música generativa. Cuando yo hago música generativa usando inteligencia artificial, puedo hacerla de dos maneras. Una es generar audios, como lo hace Suno o como lo hace Udio. Y la otra es generar partituras, es decir, la música generativa simbólica. Si yo quiero que se generen audios, ¿con qué debo entrenar el sistema? Pues con audios. Y si yo quiero que se generen músicas, lo tengo que entrenar con música representada simbólicamente. ¿Qué quiero decir? Archivos MIDI o archivos Music XML o archivos de computador de cualquier tipo que representen la partitura. Nosotros vamos a producir en este curso un sistema de música generativa simbólica basado en transformers. Lo vamos a entrenar con partituras y le vamos a enseñar a hacer mínimamente melodías. Puede que nos vamos un poquito más allá, pero una de las cosas que vamos a hacer es, o la básica, es melodías. Ahora, esas melodías ustedes las van a poder utilizar de muchas maneras. Puede ser para hacer procesos precomposicionales, pero también puede ser para hacer resultados finales. Bien, la siguiente unidad es la unidad de las implicaciones éticas, estéticas y legales de la música generada con inteligencia artificial. Aparecen un montón de discusiones, todas vigentes, y la que no puse ahí es si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Evidentemente es posible que sí o es posible que no, pero no va a ser el foco de nuestro curso. Vamos a hablar en primer lugar de autoría y creatividad en la era de las inteligencias artificiales. ¿Qué pasa con esa figura de la ilustración francesa que es el autor? Eso que se inventaron los filósofos de la ilustración, que son los autores, y ese discurso sobre la creatividad. ¿Quién es el autor de una obra generada por inteligencia artificial? ¿O quiénes son los autores? Es cierto que esas inteligencias artificiales copian, pero uno cuando estudia composición también copia para aprender las distintas técnicas y los distintos estilos. ¿Hasta dónde lo que uno compone es de uno? ¿Hasta dónde lo que compone un sistema de inteligencia artificial es del sistema de inteligencia artificial? ¿O es de la empresa que lo produjo? ¿O es de uno? ¿O es de los tres? Derechos de autor y propiedad intelectual en la música generada por inteligencia artificial. Ahí ya vamos a hablar del problema legal. Y miren que el problema legal se está convirtiendo en un problema terrible. Primero, si hablamos de que estos sistemas están entrenados con determinados estilos y esos estilos son de músicas vigentes y de artistas vigentes, habrá que pedirle permiso y habrá que buscar una manera de licenciar esos estilos para que el sistema pueda, por ejemplo, escribir música en el estilo o generar un audio de una música en el estilo de los toreros muertos o los prisioneros o Juanes. Habrá que pagarle a esas personas por entrenar ese sistema y porque ese sistema haga música en el estilo de ellos. Pero además esos sistemas son capaces de cantar y son capaces de cantar con la voz de alguien. ¿Será que los artistas van a tener que vender el derecho a utilizar sus voces como referencia y sus estilos como referencia para los sistemas de inteligencia artificial? ¿De quién son esas canciones que se construyen con inteligencia artificial? ¿A quién hay que pagarle regalías? ¿A quién hay que demandar si alguien siente vulnerados esos derechos porque siente que el sistema le copió? ¿Realmente esos sistemas copian y qué implicaciones legales tiene eso? El siguiente tema es ecología. Pues resulta que estos sistemas de inteligencia artificial, el que sea, estamos hablando de ChatGPT, como estamos hablando de Suno, de Udio, de cualquiera de ellos, son un crimen desde el punto de vista ecológico. Imagínense, el entrenamiento de un sistema de esos puede ocupar meses o incluso más, incluso un año, 2 años, de una central de cómputo que puede tener 3.000 o 4.000 tarjetas gráficas, GPUs, y 3.000 o 4.000 o 10.000 procesadores, todos trabajando al mismo tiempo y produciendo calor y gastando una cantidad enorme de energía. Es posible que estos sistemas, como Suno, como Udio, como ChatGPT o como Clouds, dentro de muy poquito tiempo puedan consumir tanta energía como una ciudad. Y nosotros somos artistas. Y como artistas y creadores,
cuál es la posición que tomamos respecto a eso, qué pasa en relación con la ecología y la responsabilidad que podemos tener o no tener con ese tipo de sistemas, hasta dónde podemos entrenar nuestros propios sistemas, hasta dónde podemos darle el jugo a estas empresas que están produciendo este tipo de cosas y producir una debacle desde el punto de vista ecológico. El siguiente tema aquí son debates estéticos sobre la autenticidad y el valor artístico. ¿Cuál será el valor artístico o qué se podrá decir a partir de lo que se produce con inteligencia artificial en el sentido de la autenticidad de esos productos y en el sentido de su valor musical, su trascendencia histórica? Puede ser que una de estas creaciones sea tan importante como una creación de un compositor importante de la historia. Y finalmente, en este tema vamos a tratar el problema de las brechas de entrenamiento y las posibilidades de uso de las inteligencias artificiales. Pues resulta que cuando yo le digo a Zuno que me haga salsa, la hace lo más de bien. Cuando yo le digo que haga rock o que le haga jazz, lo hace lo más de bien. Cuando le digo que quiero algo en el estilo de León Cardona, hace cualquier cosa porque no tiene ni idea quién es León Cardona. Lo mismo cuando le digo que haga un bambuco, tampoco tiene ni idea qué es un bambuco, porque los datos con los que fueron entrenados estos sistemas son datos de las músicas que más se encuentran en Internet, de las músicas más masivas. ¿Qué va a pasar cuando los sistemas conversacionales como ChatGPT sepan mucho más del mundo que de estos países, cuando estéticamente y musicalmente puedan producir discursos sonoros más de esa mirada estandarizada del mundo que lo que se puede hacer desde estos países? ¿Eso cómo se puede combatir? Y hay opciones, por ejemplo, software libre, por ejemplo, pensar en modelos open source, que entrenemos los músicos como comunidades y como comunidades de base en América Latina y en estos países para que haya sistemas alternativos de inteligencia artificial que no sean Suno u Udio, o que promovamos leyes de equilibrio respecto a ese tipo de cosas donde se diga entrene también con cosas minoritarias. ChatGPT es capaz de escribir un poema en quechua, pero con seguridad la calidad de ese poema que puede escribir en quechua o en aymara es muchísimo menor a la que puede escribir en inglés. Y allí tenemos un problema de brechas tremendo. Bueno, cuando uno habla de esos tipos de problemas, como que se genera mayor resentimiento social y duele más porque lo estamos diciendo desde este lado de la brecha, desde este lado del charco. De pronto ese tipo de problemas no le preocupan a un gringo porque casi toda la música que para ellos es relevante está bien representada. Incluso, por ejemplo, música rural. Cuando uno le dice a Udio, hágame un blues del estilo del Mississippi, cantado por un señor en una montaña con una guitarra y una armónica, hace una cosa muy parecida a ese estilo, con una letra muy parecida y con una música muy parecida a eso. Entonces, las brechas preocupan desde este lado, no tanto desde por allá. Muy bien, y la última unidad, que es la que más nos va a ocupar tiempo, es la de las aplicaciones prácticas. Aquí vamos a usar herramientas de IA en composición. Vamos a generar y entrenar un sistema de música generativa simbólica, es decir, que produzca partituras, melodías o texturas, pero de manera simbólica, es decir, en partituras. Y vamos a trabajar la integración de estos procesos de música generativa en distintos tipos de procesos compositivos y performativos. Es decir, qué cosas puedo hacer con inteligencia artificial como compositor, como productor, pero también en un escenario como intérprete, cuáles son las interacciones que podría producir alrededor de esto. Chicos, 16 semanas para construir este discurso. Vamos a tener muchos materiales, muchas cosas de qué hablar y ojalá logremos un nivel de profundización importante. Voy a pedirles a ustedes, en muchos casos, que ustedes sean los que estudian ciertos materiales, pero en general vamos a, digamos, a tener un proceso muy horizontal donde entre todos vamos a hacer la construcción de lo que queremos
llegar a tener en este semestre. Hasta aquí, preguntas, comentarios, inquietudes, cosas que quisieran ver aquí pero que no están, cosas que están y no quisieran ver aquí. Cuenten cómo lo ven y cómo negociamos para que este curso sea lo que ustedes quieren que sea. Dani. Profe, sí. En el curso supongo que no se va a incluir entonces, pues cuando hablamos de música generativa, lo que trabajamos el año pasado en composición, que era precisamente por medio de la síntesis modular, pues de ir conectando módulos en un sintetizador para ir generando sonidos, texturas. Supongo que eso no entrará entonces en el curso, ¿cierto? Dani, sí va a entrar en las unidades iniciales donde vamos a mirar ciertos sistemas de música generativa, digámoslo, más simples, que trabajan con probabilidades, que trabajan con caminatas aleatorias o con juegos de la vida y cosas por el estilo que se pueden utilizar para decidir sobre texturas o sobre melodías o sobre parámetros de síntesis o sobre cualquier cosa de este estilo. Y vamos a implementar un sistema sencillo de esos en esas primeras clases, pero no es el centro del curso. Digamos Ah, ok. que es el antecedente para hablar de músicas generativas, digámoslo, primitivas, desde el punto de vista de que no estar en ese estado del arte de lo que trabaja con inteligencia artificial. ¿Cuál es el encanto de lo que trabaja con inteligencia artificial? La palabreja no, creo que la palabreja es más problemática que encantadora, la palabreja inteligencia artificial. El encanto es la posibilidad de que los sistemas se entrenen a sí mismos, es decir, de que los sistemas sean capaces de aprender ellos mismos a hacer determinadas tareas. Y que en este momento de la historia esas tareas puedan ser tareas creativas, porque es que es mucho más fácil la tarea, por ejemplo, de distinguir perros y gatos, o el reconocimiento facial, de que cuando uno va a salir del parqueadero de la unidad y hay un sistema de reconocimiento facial, mira la cámara y la cámara le dice sí es usted y usted no es un ladrón. Esas son tareas, entre comillas, fáciles para la inteligencia artificial, supremamente útiles en la sociedad actual, pero no tan interesantes como lo que se puede plantear desde lo creativo. Hay algo interesante cuando hablamos de lo creativo y de la inteligencia artificial, y es que el poner una máquina a hacerlo nos puede enseñar mucho sobre cómo funciona la creatividad y sobre cómo funcionan nuestros procesos creativos. Hay una rama de este tipo de disciplinas relacionadas con la inteligencia artificial y y con el cognitivismo que trata de aprovechar para entender cómo funcionan las redes neuronales y tratar de entender cómo funcionan nuestros procesos creativos, entendiendo esos procesos artificiales. Simón. Está silenciado. A mí, bueno, yo muy contento y quiero agradecer públicamente a Fernando pues por dejarme estar en esta clase. Para mí también es todo un aprendizaje y también muy contento de poder compartir con todos ustedes como estudiante. Finalmente todos somos y seguiremos siendo estudiantes toda nuestra vida. Me parece muy interesante el poder abordar estas temáticas, sobre todo porque yo he manejado una profundización hacia otro lado en donde la frontera del humano también está muy presente, ¿cierto? Y me pone a pensar mucho en el nombre de artificial, porque realmente no, la inteligencia artificial es un proceso natural también. Si uno lo piensa, lo único que hace que nosotros lo llamemos artificial es que pasa por manos humanas. Pero la mano humana es algo totalmente natural, la mente humana es algo totalmente natural. Entonces, finalmente, la inteligencia artificial viene dentro del mismo proceso de la evolución de la vida, siendo otro elemento más que entra en juego y estamos viviendo algo que para mí es una cosa, para bien o para mal, totalmente transformativa de lo que hemos conocido hasta el momento, ¿cierto? Y es muy interesante que nos toque a nosotros. Entonces yo los quería invitar a todos ustedes a comprender la importancia de este curso en el sentido no solo de lo musical, sino también de lo vital, de lo que representa para la historia del universo.
porque estamos hablando en esos términos, ¿cierto? Estamos hablando de que estamos conociendo otra manera de comprender y de transformar el universo que pasa por manos humanas todavía, pero que cada vez se constituye como algo más, como algo diferente. Y me parece muy interesante y muy emocionante. Y hay veces me asusta mucho también. Sí, no debo dejar de reconocerlo. Pero bueno, eso era lo que quería decir. Gracias, Simón. Hombre, sí, la inteligencia artificial es toda. Yo creo que no hay inteligencia que no sea artificial desde el punto de vista que están mencionando. Inclusive la inteligencia humana, mediada por procesos de cultura y por las experiencias y por cosas que suceden exteriores al ser humano, también es artificial. Y creo que lo interesante de todo esto que está pasando es que nos va a dar otro mapa del mundo, que quizás el que esto esté pasando nos va a hacer pensar el mundo de otra manera. Y seguramente a la gente de a pie la va a afectar mucho, su forma de vivir está cambiando, piensen solamente en las fotomultas que están mediadas por este tipo de tecnologías, pero también piensen en nosotros, los creadores, que vamos a ser los compositores para pensarnos desde este paradigma, no solamente cuando usemos estas herramientas que podemos usar o no usar, eso podría ser lo menos importante en un momento determinado, sino cómo va a cambiar esto nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vernos en el mundo, nuestra forma de entender los procesos de la cultura y de la civilización, nuestra forma de entender los procesos de lo laboral y de nuestra situación en lo histórico y en nuestro contexto. Y en lo práctico, en este momento un productor de contenidos puede pagar una suscripción de Suno y no necesitar para nada un compositor. ¿Qué vamos a hacer los compositores para que nuestro oficio siga teniendo un sentido en ese contexto? Y no lo veo como una amenaza. Inclusive el miedo que me da a mí con este tipo de temas no es ese tipo de miedo, que es el que está de moda, pensar en ese tipo de miedos. Tiene que ver más con, con el miedo a esa nueva forma de ver el mundo, a esa nueva forma de aproximarnos a la realidad que nos va a transformar y nos va a hacer, a generar muchas sorpresas de las que unas asustan y eso es bien bonito. Investigar músicas regionales, dice Carlos Andrés, con la CIA se va a demorar mucho. Hombre, sí, pero está pasando. Y de pronto no está pasando con los mismos niveles presupuestales y con los mismos niveles de trabajo que se está haciendo en otro tipo de músicas, pero sí sucede que en las conferencias sobre estos temas uno ve algunos trabajos de latinoamericanos muy interesantes, por ejemplo, Miguel Rocamora en Uruguay, por ejemplo, hay otros grupos de Brasil que están trabajando sobre música y emociones y con inteligencia artificial. Hay un compañerito de ustedes que está estudiando el máster en estos temas en la Universidad Complutense en Barcelona y estudia con un profesor del cual vamos a ver algunos materiales que se llama Valerio Velardo y este chico está haciendo un trabajo sobre músicas artificiales con Transformers y lo que presentó para su examen de admisión, que yo le estuve pues como acompañando por los laditos, fue un sistema para hacer melodías de cumbias. Y este pelado, que se llama Carlos Patiño, entrenó ese sistema con muy poquitos datos. Cogió el libro de las cumbias que hizo el profe Juan Sebastián Ochoa y lo digitalizó, se puso a escribir todas las partituras y con eso entrenó un sistema basado en Transformers para hacer melodías de cumbia. Es decir, hay pinitos para trabajar músicas regionales y hay posibilidades de hacerlo. Es posible que deba ser desde herramientas de open source, que deba ser de una manera colaborativa y mancomunada, porque no tenemos la plata que puede tener OpenAI y este tipo de empresas. Muy bien, chicos, les dejo dos tareas antes de que nos despidamos. La primera tarea es explorar estos recursos que están puestos aquí en el curso de Moodle. Aquí les dejé varias cosas. Uno, una lista de herramientas IA recomendadas para varios temas para que la exploren. Otro, el Suno, el Udio y el AI Kitchen, que es una herramienta de Google, también para que las exploren. Una pequeña conferencia de Valerio Velardo sobre 5 herramientas open source
para hacer música generativa, y el canal mismo de Valerio Velardo, en el cual, aquí está el canal, una lista que se llama Generative Music AI Course, y esta es otra herramienta que es una herramienta para hacer síntesis de voz que es bien interesante. Les voy a pedir dos cosas. Uno, que exploren lo que hay aquí, lo que les interese, no es la tarea de dar un informe sobre todo lo que hay ahí, sino que miren qué les puede interesar y lo exploren, y que en esta lista de reproducción que dice Generative Music AI Course, le echen una miradita. Aquí está el enlace. A el primer video que dice Course Overview, Generative Music AI. Ahí básicamente vamos a entender el grueso de la teoría de estos procesos, y quiero que ustedes vean el video para que nosotros podamos hacer una discusión y una exposición de esos temas de una manera mucho más resumida, pero que ustedes lo hayan visto antes. Les quiero recordar finalmente que esto es un seminario, y la metodología de seminario implica mucho la metodología donde ustedes hacen cosas previas a la clase, para que esas cosas previas, como por ejemplo ver este video y todo este curso que lo vamos a ver salteaditamente, de pronto no todos los videos, siempre los hayan visto antes del curso, los que digamos que tocan, para que podamos tener discusiones suficientemente enriquecidas. Muy bien, chicos, el tiempo es muy corto en esta clase, desafortunadamente. Las clases quedan grabadas. Enseguida les subo el enlace apenas la suba a YouTube. Y recuerden estar muy pendiente del Teams. Si tienen problemas de acceso con el Teams, resuélvanlo. Del grupo de WhatsApp. Y nos vemos entonces los que estemos matriculados en el otro salón dentro de un momentico. Sí, Luis. Profe, a mí no me sale la clase en el Teams. No sé si es porque yo tuve un problema con el correo, entonces no sé qué correo esté registrado Luis, en esa clase. es con el correo de la universidad. Por Si querés, eso, ahorita me es escribes que por WhatsApp eso. ahorita me Sí, escribes por WhatsApp y revisamos y miramos juntos a ver qué pasa. sí, es que soy de los pocos de Apenas la termine la universidad clase de que las tienen 11. dos correos, tienen los correos universitarios. Oiga, pinchado usted. Un pinchado me generó unos problemas, pero bueno. Ah, pues que los pinchados tienen muchos problemas todos. No creas que ser pinchado viene solo. Bueno, chicos, un abrazo para todos. Nos vemos dentro de 8 días y con algunos nos vemos enseguida. Bueno. Muchas gracias, profe. Nos vemos. A ustedes, chao.